Las pequeñas embarcaciones iraníes todavía no las han desplegado. Ya sabes, hemos hablado de esto antes. Los barcos que tienen en esas cavernas excavadas en la roca, bajo la línea de flotación, en Irán. ¿Por qué no han desplegado esas lanchas, esos submarinos y todo eso? Es muy interesante, los están reservando. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, tienen una escalada planificada. Están trabajando sobre una teoría que quizá estén revisando constantemente sobre cuál debería ser su próxima represalia. Encantado de dar hoy la bienvenida al programa, en este 10 de julio, a Vijay Prashad, uno de los miembros fundadores de nuestro espacio, que ha tenido un gran despegue gracias a todos nuestros oyentes en todo el mundo. Transition Protocol. Vijay ha estado viajando por todo el planeta, así que tiene información directa desde muchos lugares, y tengo muchas ganas de escuchar lo que tiene que contarnos. Me alegra muchísimo tenerte aquí, Vijay. Bienvenido a nuestro programa de este viernes, 10 de julio. El programa se llama Transition Protocol, y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo. Si quieres recibir el informe de seguridad que hemos empezado a enviar cada semana a algunos de nuestros suscriptores de pago, directamente en tu correo, hazte suscriptor de pago. Hemos mantenido el precio en el mínimo posible, $5, porque Substack no permite bajar de esa cantidad. Así que entra en nuestra página de Substack y hazte suscriptor de pago. Bienvenido, Vijay. Cuéntanos qué estás viendo sobre el terreno, en un momento en que los acontecimientos a nuestro alrededor parecen estar siempre a punto de descontrolarse. Sí, bueno, quiero decir, ¿por dónde empieza uno siquiera? Tú y yo hemos estado siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Irán, y la verdad es una situación desconcertante. Parece que en Irán, bajo los auspicios del primer ministro de Pakistán y de los líderes militares, se había alcanzado un acuerdo, se firmó un memorando de entendimiento. Luego el señor Trump viaja a Turquía y ahí se da una serie de acontecimientos bastante peculiares. Por accidente, habla de la República Islámica de Japón. Lanza acusaciones contra los iraníes, dice que buques estadounidenses habían sido atacados. Pero claro, las pruebas de eso son bastante confusas. Para decirlo claramente, no está nada claro qué ha estado ocurriendo en las aguas frente a Irán. Aún así, eso fue suficiente para la administración Trump, un casus belli, una causa de guerra, y volvieron a atacar a Irán. Y los ataques fueron bastante catastróficos. La gente en Irán dice que no fue un golpe simbólico, sino un ataque muy serio y bastante amplio. Y eso a pesar de que Trump ahora insiste en que hay un alto el fuego, que hay un alto el fuego. Lo que no quiere es más represalias. Irán, como era de esperar, ha condenado los bombardeos de Estados Unidos, ha dicho que responderá cuando lo considere oportuno y ha advertido contra nuevos ataques. Así que, en cierto modo, me parece que los iraníes han sido muy cuidadosos con la forma en que han respondido a Estados Unidos. Estados Unidos bombardeó puentes ferroviarios. Como decía, no fue un ataque al azar en zonas vacías de Irán. Golpearon puentes ferroviarios estratégicos. Golpearon la ruta hacia Mashhad. Esto ocurre en medio de un periodo religioso importante. Ya sabes, atacaron carreteras que conectan el norte y el sur de Irán. No fue, como decimos en nuestra parte del mundo, un ataque faltú, no fue un ataque inútil, fue un golpe real. Quiero decir, realmente golpearon a Irán. Y quiero subrayarlo. Los iraníes, creo, han sido bastante claros al decir, como ellos mismos lo expresaron, que se trata de graves crímenes de guerra, pero no han respondido de inmediato. Están esperando, midiendo los tiempos. Y digo que están midiendo los tiempos porque, bueno, ni tú ni yo sabemos exactamente qué tienen en mente. Quiero decir, ¿es este el momento en que Irán diga, de acuerdo, no vamos a responder, pero no podemos contener a nuestros amigos en Irak, que en este momento podrían atacar las bases estadounidenses en el norte de Irak? Verás, no podemos evitar que eso ocurra. No está bajo nuestro control.
Según el derecho internacional, Irán no sería responsable si un grupo en Irak, incluso sin intervención directa o con algún tipo de conexión lejana con Irán, decide lanzar misiles. Bueno, ¿por qué digo misiles? Ni siquiera haría falta eso. Bastaría con disparar cohetes portátiles contra las bases estadounidenses en el Kurdistán iraquí, y eso sería catastrófico para Estados Unidos. Así que ya sabes, hay formas en las que Irán puede responder sin implicarse directamente. Y hasta ahora, eso no ha ocurrido, porque creo que también están enviando un mensaje. Los iraníes quieren que se establezca un nuevo orden. No quieren ver caos. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Baqir Solkadr, dijo que si atacan nuestra infraestructura, nosotros atacaremos la suya. Bueno, ¿qué infraestructura de Estados Unidos van a atacar? Desde luego no es territorio estadounidense. Creo que todos sabemos que Irán no tiene la capacidad de golpear directamente territorio de Estados Unidos, pero sí pueden atacar de nuevo bases estadounidenses. Y esta vez sugiero que quizá el objetivo sea Irak. ¿Pero por qué Irak? No olvidemos que el señor Trump firmó, en la práctica, las órdenes para este ataque contra Irán en Turquía. Entonces, ¿por qué las bases estadounidenses en Turquía parecen tan al margen de este conflicto? Tú no lo sabes, y yo tampoco. Hay todo tipo de personas con frustraciones contra Estados Unidos, sin relación directa con el liderazgo iraní, que podrían atacar una base estadounidense. Si tienes más de 900 bases militares de Estados Unidos y sus aliados repartidas por el mundo, te has colocado en una posición de vulnerabilidad. Por un lado, sí, es una muestra de fuerza, ¿no? Estados Unidos tiene unas 900 bases militares, entre las suyas y las de sus aliados, las bases conjuntas y todo eso. Muchas están en Alemania, Italia y Japón. Son bases de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, se considera un signo de poder tener todas esas bases militares. En el norte de Nigeria, por ejemplo, probablemente construyan una en Kenia, hay una en el aeropuerto de Ghana y así sucesivamente. Es un signo de fuerza, pero también es una vulnerabilidad. Es como si tus dedos estuvieran ahí, al otro lado de la puerta, y alguien pudiera venir y pisártelos. Esa es tu debilidad. Y no hace falta que Irán ordene un ataque. Si la gente se enfada lo suficiente por el genocidio contra los palestinos, por los ataques a Irán, nunca se sabe lo que puede pasar. En tu opinión, Vijay, ¿hay alguna salida a este conflicto que parece no tener fin? O, como han dicho algunos de los invitados que hemos tenido en este programa, ¿le interesa a Estados Unidos mantener este conflicto vivo, latente, solo para debilitar a Irán, para asegurarse de que Irán nunca llegue a desarrollar todo su potencial? Sí, bueno, a ver. Debilitar a Irán es una afirmación un poco extraña en un momento en que Irán ha superado estratégicamente a Estados Unidos. Es raro porque vamos a ver, ¿qué significa exactamente debilitar a Irán? No es que Irán no fuera capaz, por ejemplo, en este caso. No escaló el conflicto, pero respondió de inmediato atacando Bahrein y Kuwait. Entonces, ¿estás diciendo que Estados Unidos quiere quitarle a Irán la capacidad de responder de forma inmediata? Por cierto, cuando antes dije que Irán se reservaba el derecho a responder, me refería a ir más allá de decir los attacks o chains Estados Unidos llevó en territorio iraní. Quiero decir, sí, respondieron de inmediato, pero fueron ataques recíprocos. En realidad no fue una represalia. Yo no considero los ataques a Bahrein y a Kuwait como represalias, los veo como golpes recíprocos. Tú me das una bofetada y yo te devuelvo otra. Vale, nos damos la mano y se acaba. Pero si tú me das una bofetada y yo te doy dos, eso sí lo considero una represalia. Y eso no ha pasado. No han ido, por ejemplo, en esta ocasión contra Israel. Han guardado silencio con Israel. Eso es interesante. Atacar un objetivo kuwaití de los estadounidenses que ya prácticamente habían destruido antes de llegar a Israel no es realmente un gran golpe por parte de los iraníes. Pueden hacer mucho más que eso.
Entonces, ¿qué significa debilitar o destruir la fuerza de Irán? Quiero decir, Irán no atacó a Estados Unidos con una fuerza superior. Lo hizo aprovechando su geografía y su inteligencia. Y es muy difícil quitarle la geografía a Irán. Sería como si Estados Unidos decidiera que el estrecho de Hormuz, igual que el canal de Panamá, va a ser ahora territorio estadounidense. Así que Estados Unidos invade una pequeña franja de tierra en Omán y otra en suelo iraní, la fortifica y dice, este es nuestro territorio. El estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos, igual que el canal de Panamá. Francamente, no creo que eso sea posible. No creo que ningún militar estadounidense quiera poner un pie en suelo iraní. No creo que estén precisamente entusiasmados con esa idea. Así que una forma de debilitar a Irán sería quitarle su geografía estratégica, que en la práctica es el estrecho de Hormuz. Pero eso no es posible. ¿Cómo vas a quitarle a Irán su inteligencia, su propia capacidad para librar una guerra como si fuera una partida de ajedrez? De nuevo, sabes, me impresionó mucho al analizar las piezas de la arquitectura defensiva iraní. Verás, no tienen realmente la capacidad, por así decirlo. No tienen la capacidad de detener un intento de Estados Unidos de bombardear las líneas de ferrocarril y cosas por el estilo. Es muy difícil para un país como Irán tener sistemas defensivos tierra-aire capaces de impedir que Estados Unidos ataque su infraestructura. Simplemente no los tienen. Pero sí tienen inteligencia, y eso significa que pueden pensar en qué es lo que más va a dañar a los estadounidenses y qué puede avergonzarlos. Ese es el segundo punto clave. Cuando libras una guerra, también piensas en la psicología del enemigo. No se trata solo de derrotarlo. Esa es una idea arcaica, o quizá nunca fue realmente válida sobre la guerra. No siempre se busca la derrota del otro. No estamos en el siglo III antes de Cristo, cuando se reunían dos grandes ejércitos y se daban de golpes hasta que uno sobrevivía a la matanza. Así no se libran las guerras hoy en día. Las guerras también se pelean en el terreno de la imagen, del relato. Si eres capaz de demostrar que sigues en pie, o si, siendo un país más pequeño, puedes demostrar que la oleada de ataques no ha destruido al Estado, que el Estado sigue funcionando y todo eso, eso ya es una victoria de prestigio. Y por eso creo que si Estados Unidos quiere destruir o debilitar la inteligencia iraní, lo va a tener muy difícil. Han jugado todo este escenario con muchísima astucia. Te pongo un ejemplo que tengo en mente desde el principio de todo esto. Desde el primer momento me pregunté, ¿dónde están las lanchas pequeñas iraníes? Aún no han desplegado sus lanchas pequeñas. Ya sabes, hemos hablado de esto antes. Los barcos que tienen en esas cavernas de roca bajo la línea de flotación en Irán, ¿por qué no han desplegado esas pequeñas embarcaciones, esos submarinos y todo eso? Es muy interesante, los están reservando. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, tienen una escalera de escalada. Están trabajando con una teoría que quizá revisan constantemente sobre cuál debería ser la siguiente represalia. Si pueden responder atacando Kuwait, los radares y demás siguen golpeando esos objetivos. No hace falta que saquen todavía el siguiente nivel de su arsenal. Mantienen eso en reserva por un tiempo más. Así que Estados Unidos solo puede intentar destruir la ventaja geográfica de Irán y su ventaja en inteligencia. Y hasta ahora, claro, como puedes entender, puedes seguir bombardeando puentes y demás, puentes de ferrocarril, puentes de carretera, lo que sea. Pero no puedes quitarles su ventaja geográfica, no puedes quitarles su inteligencia. Han pensado todo esto a fondo. Quiero decir, puedes matar a todos los líderes que quieras, pero parece que han desarrollado la capacidad de resistir varias capas de, en la práctica, asesinatos y seguir en pie. Y eso es bastante impresionante. Así que, sí, lo miro y pienso, no entiendo cómo Estados Unidos cree realmente que va a poder debilitar a Irán si debilitar significa quitarle sus dos ventajas, la geografía y la estrategia.
Estoy totalmente de acuerdo. Y varios invitados en nuestro canal han dicho exactamente lo mismo. La historia nos está dando la razón a medida que se desarrollan los acontecimientos. De hecho, ayer en nuestro canal tuvimos a Pepe Escobar y a Larry y hablamos de información privilegiada que pude compartir con ellos, que la oficina del líder supremo está considerando seriamente, y ya lo habían anunciado antes, que quizá el siguiente paso sea declarar que ya no forman parte del TNP, el Tratado de No Proliferación. Así que todavía tienen muchas cartas en la mano. Y la información que tengo esta mañana, hora de California, noche en Islamabad, es que Estados Unidos está haciendo intentos serios por volver a la mesa de negociación. De hecho, también lo contamos ayer, y tú has estado viajando por todo el mundo, hablando con la gente adecuada. ¿Qué opinas de todo esto? Quiero decir, mira, sinceramente, Irán no necesita retirarse del TNP. Irán ha manejado sus tratados y obligaciones internacionales con muchísimo cuidado. Si tuviera que aconsejarles, les diría que no se retiren del TNP. No ganan nada con eso. ¿Qué beneficio hay? No hay ninguna ventaja estratégica en abandonar el TNP. El TNP no es una limitación para Irán. Irán no está interesado en fabricar un arma nuclear. Entonces, ¿por qué retirarse del TNP? Irán no quiere fabricar un arma nuclear. Así que, ¿por qué iban a decir que van a probar armas nucleares o que van a traer material de Corea del Norte o de cualquier otro sitio? ¿Por qué molestarse con eso? Hay que mantenerse por principios. Creo que eso ha ayudado muchísimo a Irán. Mira, 2 millones de personas salieron a conmemorar el martirio del gran ayatolá Ali Khamenei. 2 millones de personas fueron a celebrar su vida. Fue algo extraordinario, una celebración enorme en Teherán, en Qom y en otras ciudades. No creo que ningún líder occidental vaya a tener un funeral con ni siquiera el 10% de esos 2 millones. ¿De acuerdo? Y la mayoría de los líderes occidentales ni siquiera saben cuánto es el 10% de 2 millones, porque estaban dormidos en clase de matemáticas. En cambio, el liderazgo iraní estaba bien despierto, porque muchos de ellos son físicos y cosas así. Pero el caso es que los iraníes han pensado todo esto con mucho cuidado. Y yo les diría, mirad, la única razón para salir del TNP es enviar un mensaje al mundo diciendo, vamos a buscar un arma nuclear. ¿Por qué haríais eso cuando tenéis una enorme ventaja moral sobre Estados Unidos? Habéis dicho una y otra vez, incluso en el memorando de entendimiento, que no estáis interesados en las armas nucleares, que estáis dispuestos a negociar. Entonces, ¿por qué perder esa ventaja moral? No ganáis nada, a menos que realmente vayáis a probar una bomba nuclear mañana. Así que si vais a probar una bomba nuclear mañana, yo les diría a los iraníes, haced la prueba y después retiraos del TNP. No hay necesidad de retirarse antes. ¿Por qué mostrar vuestras cartas? Mira, sigues insistiendo en esa idea moral de que nos están atacando sin ningún motivo. Y has demostrado, ya sabes, has demostrado que el gobierno de Estados Unidos puede enviar un avión de $100 millones, pilotado por alguien que cuesta una fortuna. Y tú estás respondiendo con drones, que prácticamente no cuestan nada. Son drones suicidas. Vehículos no tripulados de distintos tipos. Es una locura. Incluso los misiles balísticos que los iraníes han estado lanzando contra la base naval en Bahrein y la base aérea en Kuwait son misiles baratos. No son caros. No valen $100 millones cada uno. Así que todavía puedes defenderte de ellos con armas convencionales. Si quieres construir un paraguas nuclear, yo diría que lo construyas antes de anunciarlo. Quiero decir, en ese sentido, le diría a los iraníes, aprended la lección de la India y de Pakistán. Sí, sus pruebas nucleares se hicieron en secreto. Sabes, la India nunca firmó el TNP. Pakistán tampoco firmó el TNP. Simplemente hicieron sus pruebas nucleares y dijeron, nos da igual lo que penséis. Sí, y de forma bastante absurda, la India y Pakistán hicieron pruebas nucleares el uno contra el otro, lo cual es ridículo, porque deberíamos, como ya hemos comentado antes,
estar hablando. La India y Pakistán necesitan hablar entre ellos, no construir un enorme arsenal nuclear. Francamente dudo que Irán esté interesado en un escudo nuclear. Si hubieran estado interesados en eso, lo habrían construido hace años, ya sabes, cuando realmente podría haberles beneficiado, después de la destrucción de Libia en 2011. Estoy seguro de que, en los despachos más internos de los altos cargos iraníes, aunque no lo sé con certeza, no he podido oírlo directamente de nadie, pero estoy convencido de que en las discusiones más secretas, el liderazgo más alto de Irán dijo algo como: mirad lo que hicieron en Libia, mirad Corea del Norte, quizá deberíamos ir a por un arma nuclear. Y otros respondieron, entre ellos el gran Ayatollah Ali Khamenei, que en muchas ocasiones lo ha dicho públicamente: no queremos armas de destrucción masiva, van en contra de nuestra comprensión de la humanidad. Va en contra de las enseñanzas del Islam y todo eso. Quiero decir, él lo ha dicho en muchas ocasiones. Dudo mucho que vayan a salir del TNP. Yo les aconsejaría que no abandonen el TNP. Les diría: mirad, si de verdad estáis interesados en un escudo nuclear, haced lo que hicieron los norcoreanos, sorprended a todo el mundo con una prueba y entonces la guerra se acabará. Pero si queréis ir por ese camino, no creo que quieran hacerlo. Su camino es mucho más arriesgado. En cierto member, porque su friend en secretos fribors en su territorio. Es un camino mucho más arriesgado, pero lo que intentan es establecer, de alguna manera, una nueva arquitectura de seguridad en Asia Occidental, que podría acabar siendo más duradera que la arquitectura de seguridad del noreste de Asia. En el noreste de Asia, Japón, Corea del Sur y otros países siguen queriendo que Corea del Norte, ya sabes, retire su escudo nuclear y en la práctica se rinda. Siguen queriendo eso. Pero en Asia Occidental, creo que los estados árabes del Golfo, después de haber recibido duros golpes en varias ocasiones, están llegando a la misma conclusión a la que llegaron antes los saudíes, que sabes qué, hay que reconciliarse con Irán. Si queremos desarrollo, necesitamos un nuevo panorama estratégico. Y ese panorama no puede incluir a Estados Unidos. Tengo la sensación de que los iraníes están siguiendo un camino distinto al de los norcoreanos. Están siguiendo una vía en la que sienten que ya tienen la ventaja. Y si esperan lo suficiente, Estados Unidos acabará dándose cuenta de que, en realidad, hay muy poco que pueda hacer para frenar las ambiciones de Irán. Además, no van a conseguir tener para siempre a los estados árabes del Golfo de su lado. A diferencia de los europeos, creo que los países que están cerca de los estados árabes del Golfo, eso incluye, por supuesto, a Arabia Saudí, a Irak y en cierta medida también a Siria, estos países, estoy casi completamente seguro, tienen una visión totalmente opuesta a la de los europeos, que piensan que Rusia puede ser derrotada en Ucrania. No creo que los estados árabes del Golfo vivan bajo la ilusión de que Irán pueda ser aplastado militarmente. Creo que entienden que si Irán llega a ser aplastado, ellos también lo serán. Quiero decir, pongámoslo así, y con esto termino. Si tomamos el caso de Qatar, Qatar hace muchos años era simplemente un exportador de energía en bruto, es decir, de petróleo y gas natural. Pero Qatar se ha industrializado en las últimas décadas. Ahora tiene la capacidad industrial para producir fertilizantes que exporta con un gran valor añadido dentro de su cadena de productos y así sucesivamente. Es un importante exportador de bienes industriales terminados. Los iraníes todavía no han bombardeado el sector industrial de Qatar. Podrían hacerlo desaparecer. Entonces Qatar volvería a, ya sabes, no sé, exportar dátiles, leche de camella y poco más. No tengo ni idea. Así que creo que los estados árabes del Golfo tienen muy claro que si Irán acaba reducido a escombros, ellos también. Y ese es un riesgo que no están dispuestos a asumir.
Se han dado cuenta de eso mucho antes que los alemanes, los polacos y otros que todavía creen, de forma absurda, absurdísima, que Rusia puede ser derrotada en los campos de batalla de Ucrania y que estarán a salvo. No entienden que si empujan demasiado a Rusia, pueden ir despidiéndose de Varsovia y de Berlín. You can say goodbye to Warsaw and Berlin. Excellent analysis, Vijay. I completely and totally support. Excelente análisis, Vijay. Estoy completamente de acuerdo, sin ninguna reserva. Y todos los que han sido invitados habituales en este programa apoyan exactamente todo lo que acabas de decir. Por eso, nos sorprendió ver que Estados Unidos, de alguna manera, consiguió que un barco saudí y otro catarí violaran las normas establecidas por Irán y rompieran el régimen del estrecho de Hormuz al pasar por la zona de minas del estrecho. Y parece que eso está llegando a su fin. Ese conflicto está llegando a su fin. Hasta donde sé, esta mañana, hora mía, noche en Islamabad, Estados Unidos, estaba haciendo un esfuerzo muy serio por reanudar las negociaciones. Y me han informado de que eso va a ocurrir esta próxima semana. And I am informed that that is going to happen in this coming week. If that comes about. Si eso llega a ocurrir y vuelven a sentarse a la mesa, aunque Trump esté haciendo todo tipo de ruido absurdo, sin entender ni siquiera de qué está hablando, ¿cuál crees que es el objetivo final aquí? Quiero decir, ¿ves a Pakistán desempeñando de nuevo un papel importante para reunir a las dos partes, como ocurrió antes de que pasara todo esto? Las conversaciones se suponía que empezarían el día 11, o sea, mañana. Y todo estaba preparado para que eso sucediera. Luego, se produjo esta escalada, y parece que ahora está disminuyendo, tal y como todos habíamos previsto que ocurriría. Así que, a largo plazo, ¿hacia dónde crees que se dirige esta zona? Where do you think this piece of real estate is headed? Well, firstly, I think Bueno, en primer lugar, creo que el primer ministro Shahbaz Sharif, ya sabes, no fue al funeral de Ali Khamenei, pero sí estuvo allí el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro Ishaq Dar. También asistió el jefe del Estado Mayor del Ejército y otras figuras de alto nivel. Así que fueron personas muy importantes al funeral en Mashhad. Pero después del funeral, el primer ministro Sharif mantuvo una larga conversación telefónica con Masoud Pezeshkian y habló con el primer ministro iraní sobre la necesidad de, como él dijo, mantener firmes los logros tan duramente conseguidos de la paz. Los logros duramente conseguidos de la paz. Es decir, ese esfuerzo que tuvo que hacer el propio Sharif, yendo y viniendo, como en un nikah, ya sabes, pasando de una sala a otra. You're going between one room and the other. It's like a Muslim wedding, Mr. Sharif. Es como una boda musulmana, ya sabes, con musulmanes. El señor Sharif llevando el nikanama de un lado a otro, diciendo, ¿aceptas? Sí, sí, sí. Un análisis excelente, ¿verdad? Al final, pues sí, aceptamos y el matrimonio queda hecho. Ahora bien, ¿qué pasa si poco después del matrimonio las dos partes vuelven y dicen, un momento, queremos renegociar nuestro tratado, nuestro acuerdo? Pues lo siento, pero el acuerdo es bastante bueno porque no vemos, el mundo no ve la violación que el señor Trump vio. De algún modo, y lo digo con cautela, diría que el señor Trump hizo este movimiento en la cumbre de la OTAN porque en ese momento ató de manos a los miembros de la alianza. Ya no podía haber más debate ni discusión. Básicamente, se adueñó de la cumbre al presentarse allí, iniciar todo esto y luego dejarle el asunto en manos de Erdogan. Y una vez más, quiero decir que necesitamos entender mejor el papel que está desempeñando el señor Erdogan en todo esto. Porque ya saben, el señor Erdogan tiene una especie de baile político muy peculiar. Por un lado, sigue intentando reforzar el papel de Turquía dentro de la llamada Europa. Digo llamada porque Europa sigue rechazando a Turquía. No le conceden la adhesión ni nada por el estilo. Pero Turquía sí forma parte de la OTAN. Y eso fue bastante significativo que la cumbre de la OTAN se celebrara en Turquía y todo lo que eso implica. Erdogan busca el favor de los europeos y de Estados Unidos y al mismo tiempo juega su propio juego con el resto de Asia. Ya saben, Turquía, al fin y al cabo, está entre Europa y Asia. Of course, it straddles Europe and Asia. Yeah, most of Turkey is in Asia.
Sí, la mayor parte de Turquía está en Asia, pero el señor Erdogan lleva tiempo jugando a estar en los dos lados. Ya sabes, un momento actúa como un líder asiático, se reúne con los pakistaníes, con los centroasiáticos, con los iraníes, y al siguiente está con Trump y compañía, codeándose con ellos. Y creo que alguien debería hacerle una pregunta. Señor Erdogan, ¿usted realmente se ve como un facilitador de la OTAN? ¿Está satisfecho con la forma en que la OTAN funciona y actúa? Porque aunque la OTAN no forma parte de este conflicto contra Irán, básicamente lo ha respaldado. No hay ni un solo miembro de la OTAN que haya salido a decir que esto es una locura. Quizás haya algún que otro murmullo por ahí cerca de Pedro Sánchez, ya sabes, que ha estado haciendo algunos comentarios sobre el genocidio contra los palestinos y tal vez algo también sobre los excesos contra los iraníes. Pero en realidad no hay una ruptura real en el consenso. Y el nuevo primer ministro británico que va a entrar, ya sabes, ha sido designado desde arriba, Andy Burnham. También hizo algunos comentarios sobre el genocidio de los palestinos, pero fueron comentarios muy tibios. Sin embargo, no rompen filas cuando se trata de las guerras reales de Estados Unidos, como en el caso de Irán. No veo a Andy Burnham diciendo que es un enorme despilfarro de dinero. No están rompiendo filas en ninguno de estos temas. Creo que Erdogan ha tenido un papel muy pobre en todo esto. Uno habría esperado que en medio de la cumbre de la OTAN dijera algo como: esto está arrastrando a la OTAN a un conflicto que no necesitamos. Irán no necesita un conflicto con su vecino. Y perdón, Turquía tampoco necesita un conflicto con su vecino. Turquía e Irán son vecinos, no necesitan este conflicto. Lo que necesitan, una vez más, es más colaboración. Y la verdad, me pregunto, y me lo he preguntado desde el primer día en que se violó el supuesto memorando de entendimiento, si esto no fue un acto bastante deliberado por parte de Trump, hacerlo justo durante la cumbre de la OTAN en Turquía, para avergonzar a todos y empujarlos aún más hacia la lealtad a Estados Unidos. Vijay, según la información que tengo hoy, el señor Erdogan ha estado muy activo al teléfono con el liderazgo de Pakistán, con Shehbaz Sharif. Y como todo el mundo sabe, especialmente tú, Pakistán no lo dirige realmente Shehbaz Sharif, sino el mariscal de campo junto a él. Además, nuestros informes indican que tanto Shehbaz como el mariscal han estado en comunicación directa con sus homólogos en Irán y que se han vuelto muy activos para intentar, una vez más, recomponer todo esto, volver a reunir a las partes y retomar las conversaciones. El calendario que me han dado es que durante esta próxima semana, para el miércoles o el jueves, volverán a estar juntos. Mi pregunta para ti, con tu profundo conocimiento de la región y siendo de allí como yo, es la siguiente. ¿Ves lo mismo que yo sospecho? ¿Que este es el desenlace final para Trump, para Estados Unidos, para los europeos? Y que al final de todo esto, Irán va a ocupar el lugar que le corresponde como actor dominante. Sí, bueno, la verdad es que Irán fue el país más importante en los inicios de la era moderna en esa región. Quiero decir, en el siglo XVII, el imperio safávida ocupaba un lugar destacado como poder central, militar, político y cultural en la zona. Y si no hubiera sido por la desafortunada invasión de la India por parte de Nadir Shah y el robo del trono del pavo real y todo aquello, quizá no tendríamos una visión tan poco favorable de Irán cuando estudiamos historia, porque todos nuestros libros de historia destacaban esa invasión, que en realidad fue una incursión innecesaria, una expedición de saqueo completamente injustificada en la India. Pero crecimos, todos nosotros, con la idea del papel de Irán en nuestra región como un actor cultural, político y militar de gran importancia, un papel realmente muy relevante. Quiero decir, tanto tu idioma como el mío se benefician de la grandeza del vocabulario iraní, de sus estructuras gramaticales y de todo eso. Y eso también llega al mundo árabe. No es solo hacia el este, también hacia el oeste. Irán desempeña un papel muy importante.
Las discusiones y los debates sobre el Islam dentro de Irán tienen influencia fuera de Irán, más allá del Farsi, en el árabe, en nuestros idiomas, hasta llegar a Indonesia. Así que tenemos que entender que Irán fue reprimido desde la década de 1920. En el momento en que se descubrió el petróleo, Occidente empezó a oprimir a Irán. Y cuando Irán intentó levantarse en 1953 bajo Mohammad Mossadegh, fue derrocado en un golpe de Estado. Cuando Irán intentó levantarse con la revolución iraní de 1978, que se convirtió en un régimen islámico en el 79, a partir de entonces, Occidente ha intentado derrocarlo. Primero animando a Saddam Hussein a invadir en 1980 y después de otras formas. Así que Irán ha tenido un papel histórico, del mismo modo que China ha tenido un papel histórico. Pero Irán ha sido reprimido, básicamente, por el descubrimiento del petróleo. Esa es la clave. Occidente ha intentado mantener a Irán bajo control durante todo el siglo XX por el descubrimiento del petróleo. Esa fue la razón. Y eso en parte sigue ocurriendo hoy, la enorme riqueza petrolera que tiene Irán. Pero también Estados Unidos ya no quiere ver a Irán crecer, porque existen algunas diferencias ideológicas. Verás, a Estados Unidos le gustaría que países como Irán fueran básicamente subordinados a ellos. Esa es una diferencia ideológica que no tiene nada que ver con el petróleo. Simplemente quieren ver obediencia por parte de Irán. Irán se niega a inclinarse. Y eso es un problema para Estados Unidos. Irán está ofreciendo una alternativa a la gente, demostrar que se puede defender la propia soberanía. De nuevo, independientemente de lo que uno piense del gobierno iraní, y debo decir que viajando por distintos países, conoces a personas y les preguntas, bueno, ¿qué opinas de Irán? Y todo el mundo, sin importar su afiliación política o su origen religioso, dice que es increíble cómo Irán se está enfrentando a Estados Unidos. Esa es una posición política que Irán ha adoptado, plantarse ante el acoso de potencias extranjeras. Y eso resulta impresionante. Y precisamente eso es lo que Estados Unidos ahora necesita sofocar, porque puede volverse algo muy contagioso. Así que sí, quiero decir, si Estados Unidos no acepta la idea de que Irán no va a ser derrotado, que el gobierno iraní, el régimen islámico y todo lo demás no van a ser derrocados, si Washington no acepta eso, entonces hay un problema muy serio. Para el poder de Estados Unidos, porque no solo ha aparecido una civilización más antigua diciendo, escuchad, tenemos lazos y vínculos en toda la región que son importantes y queremos renovarlos, pero hacerlo desde una posición de dignidad, no desde una posición de subordinación. No necesitamos construir un eje de resistencia. En otras palabras, ahora podemos construir una unidad para el desarrollo. Es una base completamente distinta. Irán ya no tiene por qué exportar misiles a Hezbollah y cosas así. ¿Por qué no exportar, en cambio, su capacidad para construir puentes en el Líbano o para levantar escuelas y cosas por el estilo? Eso ofrece un modelo diferente. Y ese modelo sí representa una amenaza real para Estados Unidos. Así que lo que yo diría es que si Irán... Sí, se me ha quedado pillado el internet un segundo, ¿vale? Perdón. No, solo estaba rematando la idea de que si se permite a Irán mantenerse en pie, por así decirlo, ofrecería a la gente de la región una base alternativa desde la que imaginar su propio desarrollo y demás. Y eso es algo inaceptable para Estados Unidos. Lo que resulta inaceptable en la independencia de Irán no es realmente una cuestión militar, ni religiosa, ni cultural, sino que Irán podría ofrecer, en lugar de un eje de resistencia, una comunidad de desarrollo. Podría ofrecer una alternativa. Irán es un socio muy importante en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Son ese tipo de avances, de colaboraciones en proyectos, los que Estados Unidos no quiere ver. Prefiere ver a esos países subordinados al poder occidental antes que verlos levantarse por sí mismos.
Y creo que eso es en realidad lo que más teme Occidente, mucho más que el hecho de que Irán tenga una bomba nuclear o algo así. La bomba nuclear sería el escudo que protegería a Irán para llevar adelante su propia agenda. No creo que los iraníes tengan ninguna necesidad de usar una bomba así contra nadie, y sabemos muy bien que ni siquiera está en sus planes. Así que este asunto no va sobre la bomba nuclear. Se trata de que Irán ejerza su independencia. En otras palabras, el golpe de 1953 contra Mohammad Mossadegh nunca ha sido perdonado. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere repetir el golpe del 53. Nunca perdonarán a Irán, de alguna manera, por Mossadegh, que fue el presidente independiente de Irán entre 1951 y 1953. No perdonarán a Irán por Mohammad Mossadegh y tampoco por la revolución iraní de 1978 y 79. Esto es un castigo por aquello. No tiene nada que ver con la política nuclear. But Vijay, don't you Pero Vijay, ¿no estás de acuerdo conmigo, con mi postura y la de otros miembros fundadores de nuestro canal, en que la voluntad de Estados Unidos ya no puede imponerse hoy a Irán? Quizás se impuso durante los últimos 40 o 50 años, pero ha llegado el momento de que Irán se haya librado de eso, y este será un momento decisivo. out, and this will be a decisive moment. Well, it's actually more than a decisive moment. Bueno, en realidad es más que un momento decisivo. Quiero decir, creo que los historiadores, dentro de 50 años o incluso dentro de 100, mirarán atrás a este enfrentamiento en particular y dirán que este fue el momento en el que pudimos ver la inutilidad del ejercicio del poder militar de Estados Unidos. Que el poder militar estadounidense, por muy grande que sea su capacidad destructiva, se ha vuelto estratégicamente menos útil. Su capacidad estratégica ha disminuido de forma drástica. Y claro, ¿qué puede lograr Estados Unidos, estratégicamente hablando, con su castigo a Irán? Muy poco. No es capaz de derrocar al Estado, ni de destruirlo. El Estado sigue en pie. Destruyó el Estado en Libia, que era un Estado mucho más débil que el de Irán. Pero sí, destruyó el Estado en Libia. Than the state in Iran, but it did destroy the state in Libya. It's not able to do that in Iran. It has not been able to No puede hacer eso en Irán. terrify the No ha conseguido aterrorizar al gobierno iraní hasta que se rinda, y así sucesivamente. 50 years from now, 100 years Así que en ese sentido, un historiador dentro de 50 o 100 años dirá, bueno, aquellos del protocolo de transición tenían razón cuando decían que este era un momento decisivo. Y ese momento decisivo hay que entenderlo con mucha precisión. No es un momento decisivo porque Irán haya infligido una derrota militar a Estados Unidos. Eso no ha ocurrido. Eso no está ocurriendo. Irán no ha derrotado militarmente a Estados Unidos. Irán ha derrotado a Estados Unidos en el plano estratégico. Ha demostrado que la ferocidad del poder militar estadounidense no basta para alcanzar objetivos estratégicos, que Irán es capaz de imponer una agenda estratégica a pesar de esa ferocidad estadounidense. a strategic agenda despite the US ferocity. The United States bombs railroad bridges. Estados Unidos bombardea puentes de ferrocarril, bombardea, ya sabes, puentes de carreteras, centrales eléctricas y así sucesivamente. Pero los iraníes esperan, no hacen nada comparable. No han destruido infraestructuras civiles en grandes zonas de los estados árabes del Golfo. Han sido precisos. Atacaron las bases militares estadounidenses, tanto en Bahrein como en Kuwait. Es un ataque preciso contra objetivos militares. No golpearon objetivos civiles. Eso es interesante. Mantiene la superioridad moral, algo muy interesante e importante en una guerra estratégica. En segundo lugar, demuestra a Estados Unidos que su infraestructura militar puede ser golpeada con fuerza, y lo han hecho. Han demostrado que pueden destruir instalaciones de radar y otras cosas. Han dificultado que Estados Unidos sea feroz en su ataque contra Irán. Así que, una vez más, tenemos que ser precisos. So again, we have to be precise. It's true. The Iranians have Es cierto, los iraníes han demostrado en este conflicto que Estados Unidos no es capaz de alcanzar sus objetivos estratégicos usando su enorme fuerza militar. No se trata de una derrota militar impuesta a Estados Unidos. Es una derrota estratégica. Y por cierto, las derrotas estratégicas son mucho más duraderas que las militares. Una derrota militar se puede superar,
Puedes reconstruir tu ejército, volver a casa. Estados Unidos está muy lejos. Irán no puede golpear directamente a Estados Unidos. Fabricas un montón de armas nuevas, de esas tan locas, vuelves y los bombardeas otra vez. Eso es posible. Pero una derrota estratégica es mucho más duradera. But a strategic defeat is much more enduring. What will the US come back and do the next time? ¿Qué hará Estados Unidos la próxima vez? ¿Volverán a bombardear los puentes? Pero entonces Irán responderá cerrando el estrecho de Hormuz. Quiero decir, ¿qué se puede hacer? ¿Vas a tener petroleros con doble casco, un petrolero de doble casco? Los precios del petróleo seguirán siendo altos. Los petroleros son de casco simple. Y la razón por la que son de casco simple es porque pesan menos y transportar petróleo a largas distancias resulta más barato. Si tienes un petrolero de casco simple y te alcanza un dron no tripulado y eso provoca una grieta en el casco, eso es un problema muy serio para ti. In the hull, that's a serious problem for you. In fact, I would hit the oil tanker above. De hecho, yo golpearía el petrolero por encima de la línea de flotación, como un mensaje para el propio petrolero. Mira lo que podemos hacer. Nuestro dron te alcanzó por encima de la línea de flotación y abrió una grieta en el casco. Si te atacamos por debajo de la línea de flotación, acabarás vertiendo petróleo en el estrecho. Y eso es un problema muy serio. Ya sabes, todo el mundo se enfadaría por eso. No te lo puedes permitir. Así que, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner doble casco a tus petroleros? ¿Vas a hacer que el precio del petróleo se multiplique por 5 o por 6? No creo que eso sea posible. Por eso la victoria estratégica perdura. Una victoria militar, en cambio, puede revertirse. A military victory can be reversed. Absolutely. Totalmente acertado, Vijay. Completamente acertado. Última pregunta, Vijay. Antes de que te deje marchar. ¿No crees que Estados Unidos ya aprendió esa lección en Vietnam? Quiero decir, ¿qué lograron en Vietnam? La misma estrategia, la misma derrota. Same strategy, same defeat. Yeah, I mean, forget Vietnam. You're Sí, quiero decir, olvídate de Vietnam. Eres tú quien saca el tema de Vietnam. Vayamos mucho más cerca, con dos ejemplos, ambos de países vecinos. Tomemos primero el caso de Irak. Estados Unidos entra en una guerra ilegal en Irak en 2003, con la llamada conmoción y pavor. Bombardea Bagdad, destruye las redes eléctricas, destruye prácticamente todo. Entra, ocupa el país, crea una zona verde y pone allí a su propio virrey en Bagdad. ¿Y después qué? Después forma un gobierno iraquí, porque está bajo presión para hacerlo. Y ese gobierno iraquí dice, nos negamos a dar inmunidad a tus tropas. Así que Estados Unidos tiene que agachar la cabeza y retirarse de Irak. ¿Dónde estuvo la victoria en Irak? Luego el gobierno iraquí acaba siendo totalmente pro-iraní. Iraqi government basically becomes totally pro-Iranian. Big victory for Iran strategically. Nothing. Una gran victoria estratégica para Irán y nada para Estados Unidos. Al otro lado de la frontera iraní, Estados Unidos entra después de 2001, empieza a bombardear por todas partes en Afganistán, mata a muchos afganos. Aún no tenemos un recuento preciso. No destruye ciudades, sino más bien pueblos, aunque Kabul es en realidad una ciudad militarizada. Instalan básicamente un gobierno fraudulento. Primero, Hamid Karzai está ahí durante muchos años. Luego, Hamid Karzai se convierte en un gran crítico del poder estadounidense. Sí. Después ponen a otro tipo que, bueno, es básicamente un títere del Banco Mundial. Se queda ahí y en realidad no sirve para nada. Y luego los talibanes regresan y Estados Unidos tiene que retirarse. Así que, ¿dónde están las ganancias? No las hay. So where are the gains? The gains are not there. One of the things about the term hubris. Una de las cosas sobre el término hibris es que la hibris es el acto de no aprender. Es eso, el acto de no aprender. Pero no se trata solo de hibris, Zulfikar. Eso es lo importante. Estados Unidos está atascado, sin opciones. Está bloqueado porque no consigue que sus élites inviertan en el país. Las principales inversiones nuevas se han hecho en centros de datos de inteligencia artificial. Y eso no basta. No están construyendo cosas en Estados Unidos, ya sabes. Quizá armamento y poco más. Algunos productos de alta tecnología. Pero no están fabricando. La proporción de la industria manufacturera ha caído en picado. En el Reino Unido, desde donde te hablo ahora, la manufactura representa alrededor del 8% del PIB. Es bajísimo.
Y con la llegada de Andy Burnham no va a poder subirlo ni siquiera al 9%. He's not going to be able to lift it to even 9%. I very much doubt it. So they have a problem. Lo dudo mucho. Así que tienen un problema. Están intentando usar la fuerza militar para someter a todos esos países. Y no les está funcionando. Y aunque sigan fracasando, van a seguir haciéndolo. Están volviendo a armarse contra China. ¿Están locos? ¿Van a tener una guerra con China? ¿Han perdido la cabeza? Pues sí, la han perdido. Están desesperados por mantener su poder. No quieren vivir en un mundo democrático, un mundo de iguales. Quieren ser los únicos que dicten las reglas de la vida humana. Pero lo siento, vivimos en otro mundo. No están dispuestos a aceptarlo, pero el mundo ya ha cambiado. Terms with it, but the world has already changed. Vijay, I could not have said that better. This is Vijay, no podría haberlo dicho mejor. Por eso, eres uno de los miembros fundadores de este canal extraordinario, que además ha tenido mucho éxito. Gracias. Y gracias también a nuestro público global, que nos ha apoyado desde el principio. Voy a pedir vuestro apoyo una vez más. Por favor, suscribíos, dadle al botón de me gusta, y si queréis recibir informes de seguridad con información que aún no es pública, quizá una semana o incluso más, antes de que nadie más la conozca, directamente en vuestro correo, os invito a haceros suscriptores de pago. Entrad en Substack y suscribíos como miembros de pago para acceder a más análisis extraordinarios como el que acaba de ofrecernos mi amigo Vijay, algo que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Muchas gracias, Vijay. Espero volver a verte pronto y disfruta de tu estancia en Inglaterra. Me decías justo antes de entrar en directo que este lugar es, en parte, como un hogar para ti, así que quizá te sirva de descanso después de tanto viaje. a respite from all the traveling that you've been doing. Yes, at least. Sí, al menos 24 horas de respiro, pero me vale. Muchas gracias, Zulfikar. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Vijay. Muchísimas gracias. Adiós. Thank you so much. Bye.